Hola, soy Javier Bonache, autor de la investigación Estás Conectado, que analiza con datos y evidencias las causas de la fuga de talento. Y en paralelo, en este canal, estamos teniendo varias conversaciones con embajadores del proyecto para profundizar en estos insights. Y hoy tengo el placer de tener conmigo a Julio Jiménez. Julio, gracias por apuntarte. Bienvenido y, bueno, ¿cómo estás? Lo primero, muchas gracias a ti, Javi. Desde que empezaste con el proyecto del estudio, la verdad es que ya me parecía muy interesante. Luego, una vez el desarrollo y las conclusiones, creo que son todavía más interesantes y que además abordan realidades que es necesario comentar. Y además que las organizaciones tienen la necesidad de poner encima de la mesa. Así que estoy encantado con tu invitación y como se suele decir, ¿no? Show must go on. vamos, vamos a ver qué Pues da de vamos al lío. Como siempre, datitos que son la excusa para reflexionar sobre temas de la gestión de personas. Vamos con el primero. Además, es el inicio del informe. 2 de cada 5 profesionales que entran a un trabajo en 2022 o 2023, en apenas unos meses, un año, año y medio, 38%, 2 de cada 5, no recomiendan su empresa para trabajar. ¿Qué te dice esto, Julio? Pues, fíjate, me gustaría pensar que es menor, pero es cierto que la realidad me indica que es incluso hasta mayor a esas métricas. Es decir, históricamente hablamos mucho de onboarding, de procesos de bienvenida, procesos de acogida, y hablamos muy poco de los procesos de salida. Es decir, muy pocas empresas tienen interiorizado dentro de sus procesos y dentro de su estructura que la gente tiene la opción de irse, ¿vale? Claro, cuando sumas la posibilidad de irse con que la entrada ha sido relativamente temprana, es decir, que en un plazo de menos de 3 meses, alguien que ha entrado en la organización decide salir, posiblemente o no se han gestionado correctamente las expectativas por cualquiera de las dos partes en esa captación o en esa selección inicial, o si pensamos que lo que ha ocurrido es que una vez dentro, lo que hemos visto no nos gusta, aparte de las expectativas, que a nivel retributivo pueden ser correctas y a nivel de posible promoción y de la tarea que realizo, puede estar acorde con lo que yo esperaba, o hemos encontrado algo dentro que nos ha disuadido de seguir, o puede ser un tema puramente organizativo, ¿vale? Hay veces que cuando en las selecciones o en las entrevistas preguntamos a los candidatos y a las candidatas, oye, ¿qué desempeñas? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué has hecho antes? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hablamos mucho del pasado y yo soy un defensor de que a las personas hay que valorarlas en su justa medida por lo que han hecho en el pasado, porque ya lo han hecho, pero a mí las entrevistas me gusta enfocarlas más desde el punto de vista de, oye, Javi, ¿qué crees que puedes desarrollar en la casa? ¿Y cómo te sientes dentro de la casa? ¿Y qué crees que podrías llegar a ser en la casa? Es decir, hablemos de tu plan de carrera. Una vez ya estamos en la selección y consideramos que eres un buen candidato, ¿qué puedes aportarle a la organización, al negocio, a las personas, a nuestros clientes, para que hagamos lo imposible para que no te quieras ir? Si de verdad hemos detectado ese talento o esas figuras que son clave para la organización, si lo queremos pasar a un plano cuantitativo o económico, si captar esa persona y formarla nos cuesta un dinero, vamos a verlo del plano puramente económico, ¿eh? Esa amortización de la persona en 3 meses no la hemos hecho. Entonces, al final, si lo llevamos al plano económico o al plano emocional, la primera expectativa que esté encima de la mesa tanto del empresario como de la persona que hemos identificado como talentosa debe estar hiperalineada. Y si hay dudas, no tenemos que tener miedo a preguntarlo en esa entrevista, o en la segunda entrevista, o en la tercera entrevista, o por correo electrónico. Si sirve de algo mi experiencia, muchas veces no se cierran esas expectativas de forma correcta y cuando entramos a una organización quizá no es la que pensábamos. También ocurre con que las organizaciones con
con candidatos y candidatas que están a punto de incorporarse o ya se han incorporado, luego han confirmado que posiblemente no era el perfil ideal, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más de alinear expectativas, ¿vale? Sí. Y Julio, además, posiblemente no ser tan complejos, ¿no?, en esas entrevistas e ir un poquito más al qué puedes aportar y qué puede hacer la empresa por ti. me quedo con lo que dices, me llama mucho la atención. Las entrevistas se centran mucho en qué ha hecho la persona hasta ahora, ¿no? Sus conocimientos, sus capacidades para el puesto, y menos con ese desarrollo, con ese futuro, con ese reto, que al final es el que conecta también a un candidato. Aquí en otros datos del informe se ve que la mayoría de personas pues, se dedica a funciones que le son conocidas. A lo mejor es un tema de abrir un poco la selección de perfiles. Que no hace falta que tenga el 100% de las capacidades o que haya hecho todo antes, porque entonces dónde está la oportunidad de desarrollo para la persona, ¿no? Y medimos mucho qué ha hecho el empleado antes y a lo mejor falta un poco de foco, Julio, ¿cómo lo ves? En cómo conecta con el entorno, cómo se nutren el entorno y el nuevo candidato, ¿verdad? Fíjate, a mí me gusta preguntarlo cuando hago entrevistas, me gusta preguntarlo de una forma. Si, imagínate, Javi, si yo tengo que seleccionarte para un puesto, el que sea, y lo que te pregunto es qué has hecho, porque te voy a ofrecer el mismo puesto, tú puedes tener una necesidad, ¿eh? Puede ser una necesidad económica, el recolocarte después de una salida, es decir, cualquier situación personal que te pueda llevar a aceptar esa posición. Pero tengo claro que con el tiempo, posiblemente, si el 90% de lo que haces en la nueva organización es lo que ya hacías, tu plan de carrera o tu posible proyección va a ser muy limitada. Entonces, cuando ya hablamos de personas que han tenido una experiencia profesional anterior, y me da igual que haya sido de un año, de 2 o de 20, creo que ahí está la clave, en qué ofrecemos que no sea exactamente igual a de dónde se proviene. Porque, ojo, otra cosa es que necesites un analista de datos experto con mucha experiencia en el manejo de datos, etcétera, etcétera, y esa figura, aparte que a esa persona le encanta desarrollarla, pues tú la necesitas en la organización. Vale. Puede haber puestos muy concretos que los necesites prácticamente según lo que sería esa descripción de puesto de trabajo. Pero hay otros, sobre todo los que van a tener que estar en esa interlocución entre áreas o van a tener que dinamizar equipos o van a tener incluso que tener la responsabilidad de gestión de los equipos o de dirección de los equipos, que les vamos a necesitar en aspectos que posiblemente no han desarrollado nunca y que conforme evoluciona la organización, el sector y sobre todo la competencia de los clientes, bueno, pues tenemos que ir viendo cómo nos vamos adaptando a ese medio. Y en ocasiones ese medio es tan rápido que nos genera un estrés y una parte emocional muy activa que eso es muy difícil de decir en una entrevista. ¿Cómo le decimos a unos candidatos o a unas candidatas que, oye, que aquí esto está muy bien, que somos una empresa solvente, que económicamente no hay problemas, pero que igual pensamos muy deprisa y nos tenemos que mover muy deprisa? Cuando lo que tenemos que pasar al plano tangible y dice, no pasa nada, yo estoy preparado, yo incluso me formo, vale. Aún teniendo la formación, los recursos y dedicándole el tiempo, hay ocasiones del año que ese ritmo nos genera estrés. Y es difícil, ¿eh? El ser capaces de compaginar la actividad diaria con los aspectos emocionales de los equipos, las partes operativas a lo largo del año. Es difícil. Yo, como sabes, provengo de las telecomunicaciones y durante 20 años, pues hombre, el ritmo de las telecomunicaciones no era pequeño. Y ya no solo por lo que hacías tú, sino porque la competencia iba marcando el ritmo. Es decir, había un toque de tambor que de repente, cuando mirabas hacia los lados, decías, mira, ahora el tambor lo está tocando este operador de este color, ¿no? Luego era el otro. Luego decías, mira, ahora parece que estamos tocando nosotros. Pero era un no parar, ¿no? Al final te contagiabas de la parte del negocio, pero tenías que tener muy claro internamente con los equipos qué hacer y cómo hacerlo.
porque, repito, en ocasiones ese ritmo vertiginoso implicaba ciertos niveles de ansiedad y de estrés en los equipos que teníamos que ser capaces de modular, ¿vale? Citas el estrés, ¿no, Julio? Las emociones, la gestión de equipos. A mí hay un factor que siempre me ha llamado mucho la atención. Es que, bueno, yo en Repsol yo era jefe de proyecto y estaba continuamente pues, cambiando de proyecto, trabajando con personas distintas que a su vez participaban en varios proyectos. Y era curioso como según con quién hablaras, con qué jefe de proyecto, estaba muy satisfecho con unas personas o con otras. Es decir, no siempre las mismas personas eran las que daban los mejores resultados en todos los proyectos, con lo cual hay una parte contextual que citabas que nos sirve muy bien para la siguiente pregunta, que tiene que ver con una vez que la persona entra ya en la organización, ¿no? Ya ha pasado ese proceso de selección con el manager. Y vemos que Ujú. prácticamente es un mitad-mitad, ¿no? La mitad de las personas siente que su responsable le ayuda a crecer y casi la otra mitad, un 40%, que no le ayuda a crecer. ¿Qué impacto tiene en el desarrollo de una persona, en el desempeño también, el responsable, Julio? Y incluso, vayamos más allá. ¿Cómo ser un manager que ayuda a crecer a los profesionales? Pues fíjate, en esto me tocas la fibra, sí, absolutamente, ¿vale? Quizá ya no solo por mi parte profesional, sino por mi parte de entrenador deportivo durante muchísimos años en diferentes deportes. Y yo la figura del liderazgo o la figura del responsable la entiendo muy, muy similar a la de un entrenador. Es decir, si no nos ponemos al servicio del equipo, y me da igual que sea un equipo deportivo como un equipo de trabajo, es decir, si nuestro liderazgo no es de servicio, o lo que se llama liderazgo servidor, difícilmente vamos a ser capaces de obtener un alto rendimiento, y aunque la palabra alto rendimiento puede estar muy manida, ¿no?, en estos equipos de alto rendimiento, etcétera. Pero sí es cierto que cuando estás acostumbrado a gestionar equipos y los quieres llevar a ese alto rendimiento, como nos decía Patrick Lencioni, la base es la confianza, ¿vale? La confianza no puede ser establecida meramente por unos paradigmas que son intangibles. Es decir, la confianza es tocar, palpar y sondear que eso ocurre. Y hasta que esa confianza no está establecida de forma sólida en el equipo puede tener buenos resultados. Eso es indiscutible. Pero no va a progresar mucho más. Entonces, ¿cómo podemos obtener confianza del equipo si nosotros no le damos la confianza al equipo y no los desarrollamos más de ese 50%, más o menos, que presentábamos en la diapositiva? Si no somos capaces de ponernos a disposición del equipo en un 80, 90 e incluso en el 100%, otra cosa es que el desarrollo personal de cada uno de nuestros colaboradores tendrá una trayectoria diferente. Pero nuestro modo de actuar, nuestra dedicación, no debería ser diferente. Y es inherentemente humano que haya personas con las que encajamos mejor, con las que tenemos más afinidad, con las que incluso asuntos de nuestra vida personal también confiamos. Y eso es así. Pero no debería ser un porcentaje notable de nuestra relación con el 100% de nuestro equipo, ojo, y con el de la organización. Es decir, en ocasiones también pensamos que solo trabajamos para nuestro equipo directo, ¿vale? Y ese es el que tiene nuestra mayor energía, nuestro mayor desgaste. También tenemos que ser capaces de mirar en 360 a toda la organización y saber dónde soy clave en la ayuda. Y una vez nos planteamos el sistema, como decíamos anteriormente, ¿no?, esa sistémica de la organización, y somos capaces de accionar palancas en diferentes sentidos, ahí es donde vemos que nuestro desarrollo como managers o como directores o como figuras de gestión y el de nuestros equipos empieza a tener unos resultados absolutamente diferenciales. Si no salimos de nuestra caja de operación, de actividad o de tarea
y empezamos a compartirla con el resto, podremos tener resultados muy buenos, y ser resultados exitosos en nuestra tarea. Pero no podemos ir al margen del ritmo de la organización. Y para mí esa es una clave. Y por lo menos tuve la suerte de poder vivirlo en una organización importante en la que empezamos siendo cajas estancas y nos dimos cuenta que para crecer tanto en negocio, clientes, eficiencia, mejora de procesos, etcétera, teníamos que empezar a mirar a los lados. Y es que es inevitable. Y hoy en día, si queremos ser pues empresas y organizaciones referentes, sobre todo también en buenas prácticas de bienestar y de cuidado de nuestros equipos, va más allá del día a día operativo. Entonces, la figura como líder o como responsable de gestión es clave. Hay infinitos ejemplos de muchas organizaciones y de grandes líderes que nos dirán que tenemos que tener un liderazgo humanista, un liderazgo cercano a las personas, y yo soy un convencido de ello. Quizá también porque le he dedicado tiempo a estar con los equipos y porque es algo que me apasiona. Y repito, viene de una transferencia, sobre todo de la parte deportiva, en la que, bueno, el practicar mucho con equipos deportivos, padres, directivos, gente del club, al final es, pues eso, es un sistema con el que tú tienes que ser capaz, bueno, de establecer esas conversaciones, que hay veces que no son conversaciones poderosas, pero bueno, hay que tener conversaciones y ver cómo entre todos generamos un mejor sistema. Es decir, Julio, esos sistemas, a mí, escuchándote, recordaba, yo trabajé muy joven, entré con 25 años en un departamento de innovación, en BVA, y fue gracioso porque yo interpreté que el mercado de trabajo siempre se trabajaba en red, por proyectos. Mi responsable en aquel entonces, Alfonso, recuerdo que a veces decía, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Yo pensaba que todos los jefes eran así, ¿no? Y todos los equipos eran multidisciplinares, que es un tema de fondo que hay, que a mí me conecta con lo que comentas, ¿no? Con lo que hablas. Porque al final, para tener ese sistema en el cual las personas se relacionan, existe esa confianza que citabas antes, hay que ver como una oportunidad el que cada uno tenga un background y una opinión diferente, que este es un tema espinoso, ¿no? Porque como líder, cada vez más con la aparición de la tecnología, un líder no puede ser el especialista en cada una de las áreas en las que el equipo está desempeñándose, ¿no? Si hablamos de un club deportivo, pues un entrenador al final no sale al campo. Entonces, tiene que apoyar al equipo, ¿no? Estar Normalmente no. presente. Normalmente no, cuando sale para parar el juego o algo así, ¿no? Entonces, tiene que apoyar al equipo, está presente en su entrenamiento, ¿verdad? Pero luego cuando compiten, en el momento de más estrés, tiene que confiar en ellos, rezar por lo que haga y haber Correcto. trabajado previamente sobre esas competencias, ¿no? Entonces, ¿serías capaz de simplificar en dos, tres aspectos clave de un líder que desarrolla y ayuda a crecer a los equipos? Pues lo has puesto fácil porque lo has dicho tú. Es decir, nuestros resultados irán en relación al número de horas que entrenemos. Quiere decir que como líderes, dependiendo del número de horas que le dediquemos al equipo, obtendremos proporcionalmente esos resultados. Y pueden ser conversaciones informales, pueden ser ratitos de ocio en los que busques un espacio común en el que poder compartir con el equipo algo que no sea absolutamente del día a día. Es decir, hay muchas opciones. Lo difícil creo que es encontrar esos huecos o forzar esos huecos de forma puramente metódica. Es decir, oye, si hemos dicho que los miércoles de 9 a 9 y cuarto nos encerramos aquí en una sala o nos vamos donde sea a tomarnos un café juntos para compartir esa información, es algo que debemos hacer. Y repito, cualquier cosa que hagamos seguro que vale. Antes de no hacerla, cualquier cosa vale. A las 9 y cuarto, a las 7 de la tarde, el café de última hora antes de irnos, quien pueda viene, o sea, inventarte cosas para que realmente esa cohesión de equipo no sea solo decirlo.
En estas cosas hay que hacerlo, ¿vale? Y otra máxima de los líderes es que te valoran por lo que haces y no por lo que dices. Y lo que decimos, tenemos que hacerlo, ¿vale? Entonces, creo que lo has resumido perfectamente. Depende del número de horas que entrenemos y el ser coherentes con que hacemos lo que decimos, yo creo que es más que suficiente. Porque a los equipos, tu nivel de influencia se demuestra con la cantidad de acciones que eres capaz de poner en marcha y sobre todo conjuntamente con el equipo, ¿vale? Yo hay veces que me desespero en la contracancha, ¿no? Yo ahora, en los últimos 20 años, me dedico más al frontenis, provengo del fútbol y del balonmano, y cuando estoy en cancha y te quedas ahí en una esquinita, tú sabes que estamos, pues yo qué sé, falta un minuto con una bola arriba o abajo, me da igual, y tú estás rezando en si de verdad nuestro equipo se va a comportar de la misma forma que en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque tengo claro que si nos salimos mucho del patrón, y esto no implica que no haya que dar juego a la creatividad, la creatividad y la improvisación, tanto en el deporte como en el entorno profesional, es estupenda. Lo que ocurre es que hay que saber gestionarla. Y hay veces que queremos hacer una jugada imposible cuando no es el momento, no es el tiempo, no es la velocidad, no es el ángulo de golpeo, etcétera, etcétera, y sabes que el nivel de éxito va a ser muy, muy pequeño. Y no porque no confiemos en la capacidad de nuestro jugador o de nuestro colaborador, sino porque esa jugada en ese entorno la ha entrenado, como suelen decir en el chiste, una o ninguna vez. Entonces, es difícil obtener resultados exitosos si no hemos pasado por un entrenamiento N veces, ¿vale? Y luego la habilidad, la capacidad de las personas, pues pueden hacer que puedan asimilar esa técnica, ¿no? O esa ejecución de la tarea en el entorno profesional de una forma más rápida. Pero difícilmente, sin entrenamiento, vamos a poder conseguir buenos resultados. El entrenamiento, Julio, además, ahora que, bueno, tú como ingeniero de personas y coach de máquinas, ¿no? Que te sueles presentar así, ahora tenemos unos niveles de automatización súper grandes, ¿no? En la propia función de recursos humanos, yo esto lo cuento en las sesiones siempre de People Analytics en universidades, en escuelas de negocio, etcétera. La propia automatización va de la repetición de tareas y a veces interpretamos que las herramientas son Google Maps o WhatsApp, que doy a un botón y ya las cosas aparecen, pero generalmente para manejar un software, para hacer cualquier acción, un equipo, da igual que implique tecnología que no, necesita asimilar esos patrones de comportamiento, ¿no? Y aquí aprovecho para el siguiente bloque de preguntas. Hablabas de ese responsable, jefe que viene y va, ¿no? Que está presente con el equipo, tiene foco en contarle, desarrollarle los objetivos y confiar en su desarrollo para llevarlos a cabo. Y te voy a preguntar más concretamente por su toma de decisiones, ¿no? Es decir, ¿en qué medida un responsable trata de simplificar la información y tomar mejores decisiones apoyándose en datos, en evidencias? Pero que más allá de esos datos y de las evidencias está ese querer profundizar y conectar una decisión con el equipo, con los objetivos, con la estrategia, etcétera. Como vemos, vuelve a ser un poco mitad-mitad. Uh-huh. 40% de personas que acaban de entrar a un trabajo sienten que en sus entornos de trabajo las decisiones no se toman apoyándose en datos y evidencias, decisiones sobre personas y equipos. ¿Qué te transmite este dato? Pues fíjate, yo creo que es algo habitual en la mayoría de las organizaciones, sobre todo en nuestro tejido empresarial, fundamentalmente de pyme. Puede que en corporate estos datos pudiesen ser diferentes, ¿no? Pero al final también atienden a un modelo muy tradicional de toma de decisiones en las organizaciones, ¿vale? A día de hoy, yo no concibo una organización, independientemente del tamaño, que su toma de decisiones no esté apoyada en datos. Pueden ser pocos o muchos datos, pero sí hemos de ser conscientes y sensibles a que con
cuantos más datos analicemos la realidad, mejores decisiones vamos a tomar. A día de hoy es casi impepinable que dentro de todo este mundo de transformación digital, ¿no? y todo lo que las empresas se tienen que mover para poder estar, no sé si decir a la vanguardia, pero sí al día en los aspectos tecnológicos, eso tiene que tener un para qué, ¿vale? Y el para qué del dato no debe estar demonizado. Es decir, el dato no es para despedir a gente. El dato es para ver si el índice de rotación es alto y qué elementos tenemos que poner en marcha o qué iniciativas hay que poner en marcha para ver si lo podemos evitar. Y tener conclusiones sobre realidades de la organización que pueden ser dolorosas, ¿vale? Es decir, si como antes decías, oye, si entre 0 y 3 meses la gente se va, posiblemente tenemos alguna laguna en la selección, en el onboarding, en la gestión de expectativas, en el plan de carrera, es decir, en lo que sea. Vamos a medirlo, ¿vale? Si la conclusión es que en el año ha habido 10 personas que se han ido en los primeros 3 meses, vale, pues ya es un dato. Pero ¿y qué hacemos con él? ¿Cómo lo troceamos? Es decir, yo asistí a una formación hace muchos años y uno de los ponentes, que era una eminencia en esto, decía, oye, todo dato bien torturado acaba confesando. Pues esto es igual. Es decir, oye, la realidad, ¿qué realidad quieres tener para tu toma de decisiones? ¿Un dato que lo modificas a tu necesidad para obviar que hay una realidad detrás? ¿O utilizar el dato para que, aunque sea doloroso, nos permita decidir que hay que poner acciones en marcha, iniciativas, que hay que cambiar procesos, etcétera, etcétera? Yo soy de la segunda opinión. También, como conoces, porque durante muchos años trabajando en entornos corporate y con un modelado de procesos alto, implicaba que los procesos que no funcionan o que dejan de funcionar una parte, pues lo que se llama la reingeniería del proceso, bueno, pues esa parte la quitabas o la modificabas y hacías eficiente el proceso y cada vez, pues esa mejora continua, pues la poníamos en marcha. Yo tuve un superdirector general, que para mí es uno de los mentores, que nos decía, oye, que la mejora continua no existe. Claro, todos nos quedamos con ojos como plato diciendo, pero a ver, Manolo, ¿cómo puedes decir esto? Decía, no, es que la mejora continua solo existe si es continua. Ah, entonces él era un defensor de la frase de la mejora continua. Claro, y es cierto, es decir, cuando tú llevas N iteraciones sobre diferentes procesos, llega un momento que o ese proceso deja de tener sentido conforme estaba definido en el inicio y lo tenemos que llevar a otro nivel de proceso, o lo quitamos y ponemos otro que está más adaptado y posiblemente más simplificado. Por lo que tú decías antes también, Javi, porque la automatización de los procesos, de las herramientas, de la tecnología, nos permite el poder dedicar más tiempo a pensar y menos a las tareas que desde un punto de vista puramente cuantitativo, pues no añaden valor. No añaden valor a lo que puedes estar gestionando con esas personas en otro entorno. Entonces, las empresas que identifiquen este tipo de claves y sean capaces de diseñar procesos adaptados al negocio y a las personas, con una buena automatización o uso de la tecnología en pro del negocio y las personas, son las que van a tener mucha más posibilidad de seguir existiendo e incluso de tener mejores resultados y no quedarnos solo con la idea de que los datos solo ponen realidades difíciles encima de la mesa. No, hay veces que son oportunidades, solo que tenemos una resistencia en la lectura. Y la parte tecnológica, yo también estoy convencido que hay que verla en su justa medida, con perspectiva y plantearnos que igual que 2 siglos atrás las máquinas empezaban a ser una amenaza y realmente no lo han sido elemento clave de la evolución, tanto empresarial como social, ahora tenemos retos apasionantes en muchísimas tecnologías que identificándolas bien y llevándolas de forma concreta a nuestro negocio, nos pueden hacer mejorar mucho, sobre todo en ratios de eficiencia, en minimización de errores, en respuestas automáticas y más rápidas a nuestros clientes. Es decir, si tenemos una orientación a ese customer centric, cliente en el centro,
y yo me encanta decir siempre desde el punto de vista del cliente interno y el cliente externo. Para mí, los dos clientes son fundamentales, los equipos y nuestros propios clientes. Y me da igual el orden, ¿eh? Hoy la primera prioridad es nuestro cliente interno y luego es el segundo, es el cliente externo, pero si lo veo como un todo, como cliente, toda organización que esté orientada al cliente y tenga claro que tiene que tener procesos de mejora continua, no digo que tenga garantizado el éxito, pero casi, ¿vale? Si luego además, como hemos dicho durante la conversación, tenemos un liderazgo orientado a las personas, que además es humanista, que es un liderazgo servidor, en el que la gente se ve arropada y tomamos decisiones con datos, yo creo que tenemos un mix muy potente para que las organizaciones tengan 3 o 4 pilares en los que asentar su actividad. Julio, esta toma de decisiones en datos, como hablabas, ¿no? Relacionada con mejora continua, no con disponer de información y rodearnos de información. Está fantástico eso de estrujar el dato, ¿no? que citabas de este responsable y me conecta a mí también con el design thinking. Es, por un lado, esa fase inicial de divergencia, de, oye, vamos a plantearnos todas las hipótesis, todas las preguntas, entender qué ocurre, por qué hemos llegado hasta aquí y trazas, ¿no? Con el histórico todas las hipótesis. Y ahí, con combinaciones de variables, el analista durante días, semanas, se vuelve loco, analizando, entendiendo, buscando patrones, simulando. Pero luego tiene que haber una parte de convergencia, creo que es un debe que hay en los datos en general y también en cómo se interpretan en recursos humanos. Analizar datos no es tener una sábana o diferentes hojas donde tengo toda la información accesible, es saber luego simplificar a dónde está el reto y sobre todo dónde está la oportunidad y presentar la información más relevante que acompaña a esa toma de decisiones. De hecho, Correcto. aquí vamos a demostrar que es el último de las slides que compartimos, es ese impacto de la toma de decisiones con datos. Creo que es autoexplicativo, pero cuando una persona que acaba de llegar a una empresa siente que su empresa toma decisiones en base a datos y evidencias, la recomiendan un 80% de las veces. Y cuando no, Pues, en un 72%. Pues, ¿qué hacemos, Julio? fíjate, mientras presentabas la diapositiva, mi mente se iba a los modelos más tradicionales de comunicación. Decía, oye, cuando no comunicamos, seguro que tenemos el resultado de abajo y cuando comunicamos tenemos el de arriba. Es decir, si el dato lo utilizamos como que es información sobre la que podemos apoyar nuestras decisiones y que además también es información que ponemos en común con los equipos o con la organización, claro, lógicamente cuando los equipos y las personas entienden que lo que se va haciendo o se va poniendo en un cronograma de acciones tiene un sentido, lo entienden mucho mejor. Claro, cuando se toman decisiones que muchas veces pues, no están apoyadas en datos e incluso que son inconsistentes con la realidad de la organización, porque oye, se ha decidido de una forma quizá mucho más autoritaria, pues hay veces que acertamos, ¿eh? Y es cierto. Pero cuando no acertamos es cuando los equipos, como no entienden la decisión origen, el por qué se ha provocado, ponen en duda. Y en ocasiones se pone en duda esa autoridad. Yo creo que es un riesgo que se puede evitar. Y en ocasiones lo que tenemos que tener es un buen modelo de comunicación, un buen modelo de datos, oye, dentro del alcance de cada organización, y con esos datos, oye, ser coherentes en qué y cómo queremos hacer. Otra situación que suele ocurrir es, cogemos los datos, ponemos ahí en la coctelera millones de datos, salen millones de cosas, como tú dices, ¿no? En esa fase del design thinking, en la de apertura, bueno, lo petamos, o sea, metemos ahí millones de cosas y cuando vamos a la de ya de convergencia, decimos, vale, y ahora nos han salido 120 cosas.
por poner un ejemplo, en plan bruto, ¿no? Vale, vamos a identificar las 10 y no somos capaces. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de ponderar si la que elegimos, qué impacto tiene en negocio personas, qué impacto tiene en ingresos respecto personas. Es decir, no hemos podido trazar de dónde viene toda esa información y para qué la queremos obtener. Entonces, yo creo que el dato está bien, cuantos más datos tengamos, pero lo que también tenemos que tener claro es en la organización los qués y los cómo, ¿vale? Porque no nos va a dar tiempo a hacerlo todo en un año seguro. Bueno, entonces hay que ir haciendo focos y viendo cuál es la realidad de la organización que queremos resolver. Algo habitual a día de hoy es, si tenemos un porcentaje de absentismo, el que sea, y además tenemos un porcentaje de personas que dejan la organización en los primeros 3 meses, y además podemos tener un escenario de clima que pueda no ser el ideal en la organización. Y además, no tenemos un modelo interno de evaluación del desempeño o de plan de carrera. Y además, ¿vale? Es una realidad muy habitual de muchas empresas. Vale. ¿Cuál queremos atacar primero? ¿O qué 3 atacamos primero? Porque esas son las inherentes de los equipos de recursos humanos o de gestión del talento. Pero el responsable de operaciones dice, oye, pues penetración en el sector no sé qué, y en los clientes no sé más. Y aquí todos llevan cada uno en su cabeza una historia y difícilmente se ponen en común. Y hay veces que lo que sí que hay que tener claro es, como decíamos antes, en este sistema 360, ¿qué es lo importante? Entrar en un negocio en otro país, que además tengamos menos absentismo, que la cuenta de resultados del negocio esté saneada. Es decir, vale, todos esos datos nos van a permitir tener una visión global mucho mejor de la organización. Pero esto no va de guerra de guerrillas entre áreas. Como tú bien decías, es decir, esos equipos multidisciplinares que no sean exclusivos del comité de dirección, ¿vale? Porque el comité de dirección tiene su toma de decisiones y tiene sus tareas de alto nivel de gestión, pero luego eso hay que bajarlo hacia abajo con los diferentes estratos que tengas en la organización y el mensaje debe ser casi el mismo, ¿vale? Luego la ejecución ya es independiente en cada una de las áreas, ¿no? Pero si los datos no los ponemos a disposición de la organización y a la necesidad tanto de las tareas como de las personas, nos podemos volver locos, hacer un design thinking cada mes y cada mes nos salen resultados diferentes, ¿vale? Entonces, en la parte de personas, vamos, yo creo que ya es como se suele decir, no es una obligación el estar atento a diferentes indicadores, sobre todo de absentismo, rotación, lo que sería ese early life de pérdida del talento una vez ha entrado. Pues yo, fíjate, 3 meses me parece que es mucho. Es decir, hay gente que incluso está en el primer y segundo mes, pero el 3 meses creo que es un periodo para poder tener claro que las personas que han entrado, pues hay que hacer una primera reunión, una primera entrevista, un primer café de, oye, ¿qué tal te va? Claro, si en el tercer mes la persona ya tiene claro que se va, pues oye, adelantemos ese café al mes, ¿no? Oye, ¿qué tal el primer mes? ¿Cómo vas? Si hay alguien que se nos va antes del primer mes, realmente las expectativas no estaban muy claras, ¿vale? O aún que puede provocar esa salida que es entendida con datos. Oye, mira, son situaciones tanto de la compañía como de las personas que pueden ocurrir, ¿vale? Pero son excepcionales y sabes que, bueno, dentro de tu proceso lo has hecho bien, pues oye, ha habido una excepción de salida y no pasa nada, ¿vale? Pero claro, si es recurrente, esas salidas del mes, pues vamos a adelantar los tiempos, ¿vale? Entonces, al final, si los datos los utilizamos de forma orientada, infinitamente las organizaciones ganan en toma de decisión. Incluso te diría más, en cómo ser capaces de adelantar los tiempos de la toma de decisión. Porque el dato seguro que te va a aportar información valiosa sobre qué y cómo ocurrieron las cosas para intentar proyectar cuán de rápido deberías ser. Que en ocasiones la toma de decisiones se dilata, es como los proyectos infinitos, ¿no? Que dices, bueno, un proyecto de investigación es infinito. Claro, investigar es investigar, ¿no? Y siempre puedes mejorarlo, pero incluso en la investigación hay que poner plazos, porque si no, ya te digo, las iteraciones de investigación se pueden hacer infinitas. Y aquí, Totalmente, Julio. Al final es acelerar esa toma de decisiones, ¿no? Que a veces correcto. estamos en parálisis por análisis,
o en reflexión, ¿no? La fase de divergencia que la tenemos que tener, por supuesto, y me quedo con que lo citabas también, esos 360 grados. Al final, cada persona, con nuestro conocimiento, nuestras experiencias, que son finitas, dentro de Ujú. un mundo de conocimiento que cada vez es más grande, muchas veces leo, ¿no? Que cada año se difunde conocimiento por la suma de todos los anteriores. Entonces, cada vez llegamos menos. Y esos responsables de los que antes hablábamos, cada vez llegan a menos de lo que hace el equipo. Entonces, mediante datos, compartimos perspectivas, vemos una foto más amplia y la función de Correcto. recursos humanos, igual que marketing, igual que clientes, igual que finanzas, pues tiene más evidencias, más velocidad, puede traccionar más rápido, con mejor orientación hacia toma de decisiones. Ya llegando al final, sí me gustaría, Julio, que has compartido un montón de ideas súper valiosas. Yo soy el primero que aprende de Gracias. esto. Un resumen final antes de cerrar la sesión, una frase, dos frasecitas que te gustaría compartir con el público. Pues fíjate, a mí hay una frase de un libro de Xavier Marcet que me gusta mucho que es crecer haciendo crecer. Es decir, yo creo que es un ejemplo muy claro de cuál debe ser nuestra disposición y predisposición con y para los equipos. Es decir, si nosotros somos parte activa, porque así lo entendemos, ¿eh? Es decir, esto desgraciadamente no va de simular. Es decir, o estás convencido y actúas de esa forma, y como decíamos en la charla, tenemos un liderazgo humanista, centrado en las personas, a nivel de liderazgo servidor, en el que, oye, eres uno más del equipo, aunque tienes tu rol y tienes que tomar tus decisiones, y hay veces que no son fáciles, ¿vale? Pero establecer un entorno de confianza. Es decir, algo que también tenemos que ser capaces de gestionar bien es el no penalizar en exceso el error. Oye, un error es un error, lo que hay que poner es, bueno, pues dinámicas y modelos, iniciativas para que el error cada vez se produzca menos, pero hay un error de aprendizaje que no puede ser castigado. Hay que formar a la gente, hay que sentarse con ellos, hay que dedicarles tiempo, porque esa parte que decíamos en la charla esa parte es entrenamiento. Si entrenamos bien, bueno, pues luego ejecutarán bien, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad si queremos ser figuras de gestión, ¿eh? Y no te digo más si somos personas de recursos humanos o de people o de gestión del talento. Si no tenemos esa orientación de servicio, tanto al cliente interno como al cliente externo, oye, pues nuestra organización seguro que no va a ser de las más molonas, por decirlo de alguna forma. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo y tenemos que hacer crecer al equipo. Yo creo que para mí, que cada persona tenga un plan de desarrollo o un plan de carrera personalizado es clave. Es decir, evaluación del desempeño, que sea algo absolutamente transparente, interiorizado dentro de la organización, que son elementos para que el equipo crezca. Y hay gente que crece con más formación, quieren más conocimientos, otras personas quieren tener más presencia en la organización, con un puesto mayor en responsabilidad, en gestión de equipo, etcétera. Y hay otras personas que lo que quieren es seguir siendo técnicos, expertos en todas las materias que se le pongan por delante dentro de la posibilidad de la organización. Perfecto. ¿Podemos darle a los equipos y a las personas lo que necesitan que nos valgan a nosotros en la organización? Estupendo. En los que no, vamos a ver cómo nos podemos acercar el máximo posible. Oye, y si nos quedan muy poquitos o ninguno que se salen del mapa, pues estupendo. Pero el café para todos ya no vale. A día de hoy no es lo mismo una persona de 25 años que una de 45. Y ahora sabemos que las generaciones más jóvenes tienen otro tipo de inquietudes. Viajar mucho, esa posición deslocalizada del trabajo es una realidad. El querer cambiar de forma intencionada de puesto de trabajo también es una realidad. Y también tenemos que plantearnos como paradigma empresarial que igual vamos a tener colaboradores o colaboradoras que van a estar 1 o 2 años con nosotros y se van a ir. Y no porque lo hagamos mal, sino porque quieren entrenar en otros equipos. Y eso, Sí, y eso ocurre. el cambio está presente, ¿no? Si tenemos esta misma conversación dentro de unos meses, un año, tendremos que traer nosotros datos
porque reflejarán pues, esa evolución que estamos teniendo. Pues Julio, eh, muchas gracias. Agradecerte infinitamente por todos tus comentarios, tu voluntad siempre de echar una mano y aportar. Y seguimos la Gracias. conversación, si te parece, por LinkedIn, por YouTube, por redes, vamos. Un placer. Muchas gracias, Javi. Un placer compartir este rato contigo y con todos. Y enhorabuena por la iniciativa. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Un saludo. Saludos, chao.